Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo cafelito con historia japonesa. Vamos ya por el número 22 y hoy toca cerrar un tema que habíamos dejado abierto hace bastante tiempo, el de la Yakuza, la mafia japonesa. ¡Vamos allá! Este era un tema muy extenso, inabarcable en un solo cafelito, y por eso hicimos ya una primera parte. Dejo por aquí un enlace por si alguien no lo vio y también otro aquí debajo en la descripción del vídeo. En esa primera parte vimos cómo habían surgido en el periodo Edo, a mediados del siglo XVIII concretamente, cómo habían surgido dos tipos de organizaciones en las que se encontraba un poco el germen, el origen de la Yakuza. Básicamente, por un lado, unos vendedores ambulantes llamados tequilla y por otro lado, unos jugadores ambulantes llamados bakuto. Y hablamos también de las características que comparten con los Yakuza actuales, como el tema de cortarse un dedo o el tema de los tatuajes. Pero ya está, nos quedamos un poco con esto, con que en el periodo Edo existían estos dos grupos, pero no avanzamos más en el tiempo. Y de aquella época nos faltó decir que algunos de estos bakuto y tequilla pues viajaban por diferentes zonas del país y que esto dio pie a que surgieran multitud de historias recogidas a su vez en obras de ficción de la época, en las cuales pues bueno, estos personajes se dedicaban un poco a ayudar a la gente. Es un poco como las historias románticas que tenemos también en nuestra tradición sobre bandoleros, pero bandoleros buenos, es decir, se supone que lo que hacen todos estos personajes no es nada bueno, pero en este caso siempre hay algunos de ellos que se erigen un poco como justicieros y van ayudando a los desvalidos. Pues muy bien, poco más que decir del periodo Edo. Pero con el final de este periodo Edo y la llegada de la modernidad del periodo Meiji, recordemos 1868-1912, se dieron dos fenómenos importantes relacionados con estos grupos. Por un lado, tanto los tequilla como los bakuto aprovecharon pues toda la modernización característica de este periodo para ampliar sus actividades a nuevos sectores no relacionados ya estrictamente con aquello a lo que ellos se dedicaban, es decir, la venta ambulante o el juego ambulante, como por ejemplo el control de cuadrillas de trabajadores de la construcción, la actividad portuaria o también los portadores de rickshaws, una especie de carretilla tirada por un portador. Se trataba de nuevo de actividades legales. Lo que sucedía es que los métodos que empleaban para gestionar todas estas actividades pues muchas veces no lo eran. Y el gobierno Meiji era conocedor de esto, pero no lo veía con malos ojos porque, en cierto modo, estos grupos llegaban a donde ellos no podían llegar en temas relacionados con el control de la población. Y el otro fenómeno que se empezó a dar en esta época, en un principio no relacionado con la Yakuza, fue el de la aparición de grupos ultranacionalistas. No hablamos de grupos Yakuza ultranacionalistas, hablamos sencillamente de la aparición de grupos ultranacionalistas sin relación con las actividades de la Yakuza. De hecho, estos grupos, los integrantes de estos grupos se consideraban muy diferentes a los Yakuza. Para ellos los Yakuza, los bakuto, los tequilla eran chusma. Estos grupos aparecen y en muchos casos se van relacionando con el mundo de la política, normalmente actuando como guardaespaldas o como matones de asociaciones políticas, de políticos locales, y a partir de aquí fueron un poco ascendiendo. Enviaron también algunos de sus miembros fuera de Japón, a lugares como China, Corea o Manchuria, es decir, lugares donde los japoneses en aquella época tenían bastante presencia, y allí estos ultranacionalistas solían estar involucrados en incidentes violentos. Y los que no, los que estaban en Japón, se dedicaban sobre todo pues a intimidar a candidatos políticos o a votantes de opciones diferentes de las suyas, se dedicaban a perseguir a trabajadores disidentes y poco a poco fueron haciéndose más violentos, llegando a perpetrar atentados políticos. Pero claro, al incrementar su actividad también se hacía necesaria más financiación y algunos de estos grupos contaban con patrones que tenían el dinero suficiente como para financiar todas estas actividades, pero otros no. Y estos que no tenían un patrón que lo financiaba todo, empezaron a financiarse ellos mismos mediante actividades como la prostitución, sabotaje de huelgas obreras, chantajeando a diferentes empresarios y también con otras actividades que estas sí eran propias de los bakuto y de los tequilla, como el juego, la venta ambulante o también el reclutamiento de cuadrillas de trabajadores. Y por su parte, algunos líderes de organizaciones bakuto y tequilla, que hasta entonces no habían tenido nada que ver con ninguna ideología política definida, empezaron a acercarse a estos grupos ultranacionalistas. Y es así como se empezó a dar otra de las características típicas de la Yakuza, su ideología de ultraderecha.
Y estos grupos ultranacionalistas, que ahora sí tenían conexión con la Yakuza, fueron entrando a formar parte de partidos políticos, llegando incluso a ocupar escaños en la Dieta, en el Parlamento japonés. Paralelamente, en las calles, podríamos decir, participaban muy activamente en la represión violenta de los movimientos obreros, formaron parte de varios intentos de golpes de Estado, así como también de atentados contra políticos rivales, incluyendo el asesinato de 2 primeros ministros y 2 ministros de finanzas. Y además fueron una parte importante del auge del militarismo japonés de los años 30 del siglo XX, y fuera de Japón participaron incluso en la ocupación de Manchuria. Todo ello, lógicamente, les reportaba unos grandes beneficios económicos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues un Japón completamente destrozado, con todo por reconstruir y con escasez de alimentos y de todo tipo de productos de primera necesidad, pues se convirtió en el ambiente perfecto para que la Yakuza floreciera todavía más. Y no solo la Yakuza, aparecieron nuevos grupos dedicados a las mismas actividades que la Yakuza. Por un lado, unos mucho más violentos que los Bakuto o los Tekiya, denominados Gurentai, que con el tiempo se fueron integrando en la propia Yakuza, haciéndola más violenta. Y por otro lado, otros grupos formados mayoritariamente por chinos, coreanos y taiwaneses, los conocidos como Sangokujin, que la Yakuza rápidamente identificó como sus enemigos. Y es curioso y contradictorio porque la marginación a la que la sociedad japonesa mayoritaria ha sometido a estos extranjeros y a sus descendientes a lo largo de las décadas continúa incluso hoy empujando a muchos de ellos a entrar en la Yakuza, sobre todo en el caso de los coreanos, de los de origen coreano, que en muchos grupos son la mayoría. Así que de manera paradójica, los grupos Yakuza son de ideología ultranacionalista japonesa, lógicamente, pero al mismo tiempo están llenos de descendientes de coreanos, que son una minoría marginada por la propia ultraderecha japonesa, lo cual es muy loco. Pero volvamos a donde estábamos, a después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, las autoridades estadounidenses del gobierno de ocupación no mostraron tampoco demasiado interés en acabar con todos estos grupos. Porque sí, nada más acabar la guerra, en un principio encarcelaron a todos los líderes ultranacionalistas culpables del militarismo japonés, de haber llevado el país a la guerra, y quisieron democratizar el país. Pero un par de años después todo empezó a cambiar a causa del auge del comunismo en Asia Oriental e incluso en el mismo Japón, donde el Partido Comunista Japonés había pasado de 8.000 afiliados en 1946 a 100.000 en 1949. Y esto era lo más preocupante para los estadounidenses, mucho más que la ultraderecha japonesa, que al final era quien había provocado la guerra. Así que en ese momento liberaron de la cárcel a muchos líderes ultranacionalistas que tenían encarcelados desde el final de la guerra, algunos de ellos considerados incluso criminales de guerra, y muchos de ellos volvieron a la sociedad, volvieron a ocupar lugares de responsabilidad en el mundo de la política, en la corte, en la prensa y también en la Yakuza. Y el caso más claro seguramente sea el de Kodama Yoshio, así que merece la pena que le dediquemos un momentito para que se entienda bien qué es la Yakuza hoy en día y qué relación tuvieron los Estados Unidos con todo esto. Kodama había sido miembro de varias de estas organizaciones ultranacionalistas de las que hablábamos, hasta que llegó un momento en el que fundó la suya propia y empezó a trabajar para el gobierno militarista japonés en China y en Manchuria, haciendo de intermediario para el gobierno en toda clase de negocios más o menos turbios y convirtiéndose de paso en millonario al mismo tiempo que iba ascendiendo en cargos de responsabilidad. A finales de la guerra era consejero del primer ministro y después de la rendición japonesa en el 45 fue detenido y encarcelado como sospechoso de ser criminal de guerra de clase A. Estando en la prisión hizo además contacto con muchos líderes ultranacionalistas muy influyentes y en el año 1948 fue liberado por parte de las autoridades estadounidenses, como otros muchos, incluidos esos amigos influyentes y poderosos que había hecho en la prisión, que volvieron a ocupar sus lugares de responsabilidad. Y además, nada más salir de la cárcel, Kodama pasó a trabajar para el Servicio de Inteligencia estadounidense, para el G2 y también para la CIA, coordinando para ellos las actividades anticomunistas. Hacía un poco como de enlace entre las autoridades estadounidenses y la Yakuza a la que él reclutó para aplastar huelgas y movimientos obreros de izquierdas. Y así, bajo su guía, bajo la guía de Kodama, la Yakuza se convirtió en algo así como en el brazo armado de los partidos conservadores japoneses. Y no me quiero meter en temas delicados, pero Kodama estuvo involucrado en la fundación de un partido de derechas al que digamos que no le ha ido demasiado mal la cosa desde entonces.
Y como ejemplo final del poder y la influencia de Kodama, basta decir que en el año 1960 publicó sus memorias y el prólogo del libro lo escribió nada más y nada menos que el primer ministro del momento, un tal Kishi Nobusuke, que quizás su nombre no os diga demasiado porque hay muchísimos primeros ministros en Japón, pero quizás su nieto os suene un poco más, porque es otro primer ministro de Japón, en concreto el recientemente desaparecido Abe Shinzo. En lo que respecta a la actualidad, pues se estima que en Japón hay actualmente unos 24.000 miembros de la Yakuza, pertenecientes a diferentes grupos, y esta es una cifra muy alejada de los 200.000 que había en los años 60. Y es que la Yakuza va perdiendo miembros a cada año que pasa y parece estar encaminándose a su desaparición, porque los grupos además cada vez están más fragmentados, se van dividiendo en grupos cada vez más pequeños y por ello pues menos poderosos. Y esto se debe principalmente a que las leyes japonesas cada vez son más estrictas con este tipo de actividades y curiosamente también son muy estrictas en todo aquello relacionado con los negocios legales, porque la Yakuza ha seguido siempre moviéndose un poco con un pie en cada sitio y esto los ha hecho empujarlos cada vez más a negocios únicamente ilegales y por lo tanto más difíciles de llevar a cabo. Y además, pues todo ello ha reducido muchísimo sus beneficios porque sus ganancias venían principalmente de su habilidad para moverse entre estos dos ámbitos. Eso por un lado. Por otro, las nuevas generaciones cada vez están menos inclinadas, menos interesadas por entrar en la Yakuza porque supone muchos riesgos y mucha disciplina y además todo eso ya no está tan recompensado con las grandes ganancias que se podían obtener en el pasado. Pero como siempre y por desgracia, pues ese vacío que van dejando la Yakuza en el ámbito de las actividades ilegales pues ya está siendo ocupado por nuevos grupos conocidos como Hangure, más jóvenes y sin ningún tipo de inclinación por los supuestos valores tradicionales que dice representar la Yakuza. Ya veremos cómo evoluciona todo este tema en el futuro. Y ahora solo un pequeño recordatorio para acabar. Los Yakuza son un tema central en buena parte de la cultura popular japonesa desde hace siglos y a pesar de ser unos criminales, la mayoría de las veces se los ha representado como una especie de Robin Hood. Y esto pasa también en el mundo occidental, donde también tenemos este tipo de criminales siendo protagonistas de historias, como por ejemplo algunas series muy famosas como Peaky Blinders o Sons of Anarchy. Todos estos mafiosos de aquí y de allí son los protagonistas de estas historias y se supone que nosotros los espectadores vamos con ellos, ¿no? Pero no debemos olvidar que al final son delincuentes que roban, que asesinan, que trafican, que secuestran, que extorsionan, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que recordarnos que no son los buenos. Y nada más, porque hoy lo dejamos aquí, espero que os haya interesado este cafelito de hoy, y si es así, pues bueno, como siempre me ayudaría mucho que lo compartierais con gente que penséis que le puede interesar, que dejéis un like, que dejéis un comentario, que estaré encantado de responder, o que os suscribáis al canal si es que todavía no lo habéis hecho, todo ayuda. Y nada, nos vemos muy pronto en otro cafelito y aún antes en un express, así que hasta entonces cuidaos mucho y que vaya bien, chao.